Bienvenidas y bienvenidos a Historias que nos dieron identidad, un espacio para explorar la identidad, la cultura y las voces que construyen nuestro entorno. Hoy viajamos a Aguascalientes a través del libro Rostros y Rastros, una obra coral coordinada por Erika Ivonne Silva Torres, que retrata los procesos culturales vivos de este estado mexicano. En este episodio me acompañan mis compañeros Christopher Castillo, Jesús Jara, Jimena Herrera, Leilani Guerra y su servidor Manuel Díaz. Y bueno, para empezar, ¿qué es Rostros y Rastros? A continuación les leeré la pequeña sinopsis que nos regala este libro tan asombroso que nos ofreció Erika Ivonne. Y dice más o menos así. Libros de periodismo cultural. Es una serie que ofrece en su conjunto un panorama actual de las artes y la cultura en Aguascalientes y su influencia en la región. Propone atender y entender, comprender y compartir el trabajo de los artistas, intérpretes, gestores de la cultura nacidos en el siglo y en el milenio, y quienes ahora llegan a su mayoría de edad e inician su momento más fecundo. Es también una crítica y una alternativa al periodismo que acompaña a la cultura en Aguascalientes. Aquí procuramos un periodismo que no se detiene en los eventos, sino que indaga en los procesos creativos, un periodismo más allá de las carteleras, más allá de los boletines oficiales, aplicando los recursos y las técnicas que son característicos del periodismo, sustentando en la presencia y la entrevista una investigación rigurosa, con vocación de gran reportaje y una narrativa cercana a la crónica que procura una lectura fluida e incitante. Los autores de estos libros son periodistas culturales que durante muchos años han trabajado en Aguascalientes y son unos expertos en su campo. Sigamos la conversación. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristo Castillo y yo les voy a platicar sobre el capítulo de asientos y mi patrimonio. Bueno, empezamos. Me parece que estoy hablando de un capítulo de un libro sobre el municipio de Asientos, Aguascalientes. La autora relata su aventura en Asientos y cómo descubrió los túneles que lo convirtió en un gran y hermoso pueblo mágico. Eso es fascinante. Me encantaría saber más sobre los túneles y las leyendas que rodean este lugar. Me gustaría saber más sobre todo la conexión entre las casas antiguas, la iglesia y el panteón. También sobre los guías turísticos que le ayudaron a la autora en su investigación, que sorprendentemente eran unos niños. Parece haber sido fundamental en el descubrimiento de los túneles y la rica historia de Asientos. Estoy muy interesado en conocer más sobre la importancia de los túneles y cómo logró Asientos convertirse en un pueblo mágico. Me parece que es una rica historia en cultura sobre Asientos. Son verdaderamente únicas y merecen ser exploradas y conocidas. Quisiera saber más sobre este lugar y su cultura. Sobre Asientos descubrieron los túneles que conectan a todo el pueblo y gracias a eso se hizo un pueblo mágico. Bueno, ahora nos pasaremos al patrimonio de Aguascalientes. En el patrimonio de Aguascalientes, la autora nos da a conocer los fósiles de mamuts y otros animales que se llegaron a encontrar en la región, así como sobre las pinturas rupestres y los asentamientos humanos antiguos. Esto es fascinante. Así se nos permitió saber más sobre la historia de Aguascalientes y cómo se descubrieron estos patrimonios. A mí me gustaría saber más sobre la importancia de los fósiles de mamuts y la zona protegida del Bosque Cobos, y también sobre las pinturas rupestres de la presa El Ocote, junto con sus descubrimientos arqueológicos en el Cerro del Muerto y de en medio. Estoy muy interesado en conocer más sobre la rica historia y cultura de Aguascalientes. Quisiera saber más sobre el Camino de la Plata. Es un gran importante patrimonio cultural que se encuentra en el estado. Me parece increíble que haya sido un camino muy importante para los españoles, donde principalmente se transportaba plata, ya que atravesaba varias haciendas y minas que llevaban caminos, que te llevaban, por así decirlo, a la capital donde se guardaba todo eso. Actualmente hay varios edificios muy importantes declarados por la UNESCO, como la Catedral Basílica y la Plaza Patria. La UNESCO protege estos patrimonios declarados patrimonios de la humanidad. Me gustaría saber más sobre la importancia de estos patrimonios y cómo se han preservado a lo largo del tiempo.
La autora los habla sobre la importancia de estos patrimonios y cómo ha contribuido a la rica historia de la cultura de Aguascalientes. También nos menciona los bailes tradicionales del estado como la danza de la pluma. Vaya que Aguascalientes tiene una cultura muy diversa y rica, y me encantaría saber más sobre ella. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Lo de asientos y cómo la autora nos quiere como guiar o explicar sobre lo que pasa en estos pueblitos mágicos. Y pues ahora me toca a mí, como quien dice, decir o mi opinión o qué me pareció el capítulo de Calvillo. Y pues sabían que Calvillo en Aguascalientes no solo es famoso por sus guayabas, sino que también por su profunda riqueza cultural. Exactamente, la autora nos presenta un retrato lleno de sensibilidad sobre la tradición y la modernidad conviven en este municipio. Y ¿sabes qué es lo más que resalta? Pues sí, exactamente. La Feria de la Guayaba es un evento que no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece la identidad de los habitantes. Es una celebración que une lo festivo, lo religioso y lo social. Y no se queda ahí, Silvia Torres también nos habla de la religiosidad popular. Las peregrinaciones, los rituales, las fiestas patronales, todo esto funciona como una red espiritual que sostiene la comunidad. Lo interesante es cómo estas prácticas siguen vivas en medio de los cambios sociales y económicos. Son rastros del pasado que se transforman, pero nunca desaparecen. Eso me gusta mucho del enfoque de la autora. No idealiza, pero tampoco subestima. Reconoce cómo lo rural y lo urbano se entrelazan, cómo lo cotidiano se vuelve sagrado. Y cómo al final todo esto construye una identidad colectiva, una forma de decir, esto somos y esto seguimos siendo. Así que alguna vez quieran visitar Calvillo, no solo piensen en sus guayabas, piensen en su gente, en sus rituales y en sus historias. Bueno, pues entonces, si alguna vez quisieran llegar a visitar Calvillo, pues no solamente que sea por sus guayabas o por cosas así tan simples, sino que traten de investigar bien sobre lugares donde les puedan como dar un poco sobre la cultura de Calvillo. Pero bueno, pues también les comentaré sobre San Pancho, que es otro capítulo que nos regala Ivonne. Pues la verdad es que a mí me pareció muy padre, la verdad, o sea, muy interesante. Y pues dicen que todos llevamos un lugar en el alma, ese rincón donde la infancia floreció entre voces, olores y silencios. Y para muchos, pues ese lugar es San Pancho. Un pueblo donde no solo no salen en los mapas, pero que vive entero en la memoria. Ahí, donde los abuelos cuentan historias bajo el aguacero y las mujeres sostienen al mundo con la fuerza de sus manos callosas. San Pancho no solo es un pueblo, es una raíz. Él es el espejo de quienes se fueron, pero no se olvidaron, de los que miran el pasado con los ojos llenos de presente. Y aunque el tiempo lo empuje al olvido, cada quien lo recuerda. San Pancho vuelve a respirar. Hoy los invito a caminar por sus calles polvorientas, a sentarse en la plaza, a escuchar el murmullo de las voces que aún lo habitan, porque a veces volver no es un viaje físico, es un acto de memoria. Sí, y justamente hablando de lugares con historia, quiero contarles una que a mí me sorprendió muchísimo. ¿Sabías que debajo del Cristo Roto en San José de Gracia hay un pueblo sumergido? Sí, antes de que se construyera la presa Plutarco Elías Calles, existía un pequeño pueblo que quedó completamente sumergido bajo el agua. No era parte directa de San José de Gracia, sino una comunidad que simplemente desapareció. Y por muchos años ese lugar quedó en el olvido. Fue hasta en el año 2006 que la historia tomó un nuevo rumbo. Todo comenzó cuando alguien llevó un libro al municipio. Un libro que hablaba de un Cristo roto encontrado en un anticuario en España. La figura venía de una profanación durante las guerras de la Sierra de Sevilla. En esta región también había un pueblo que fue destruido por la guerra. Y esa coincidencia de dos pueblos perdidos, dos Cristos rotos, inspiró una idea poderosa: construir una escultura que representara no solo la fe, sino también la memoria y la identidad de un pueblo que quedó bajo el agua.
Así nació el Cristo Roto de San José de Gracia, una figura imponente y profundamente simbólica, que hoy es el emblema turístico del lugar. Lo curioso es que antes la gente solo visitaba esa zona durante Semana Santa para ver la procesión. Hoy es uno de los sitios más visitados de Aguascalientes. A mí en lo personal me impactó saber que hay una historia tan profunda y triste detrás de esas imágenes. Nunca imaginé que debajo de esta estatua hubiera un pueblo sumergido, un lugar real, con historia, con vida, y que hoy descansa bajo las aguas, recordando a través de una escultura que no está completa, pero que dice muchísimo. ¿Y alguna vez te has preguntado cuándo nació el folclore en Aguascalientes? Porque sí, hubo un tiempo en el que se decía que nuestro estado no tenía identidad cultural, que no teníamos bailes propios, ni canciones, ni tradiciones, que nos distinguen de otros. Todo esto cambió en 1967, cuando el maestro Ladislao Juárez, mejor conocido como el Chato Juárez, decidió crear algo que hablara de nosotros, de nuestra gente, de nuestras raíces. Así nació el ferial. El ferial no es solo un espectáculo, es una declaración, una manera de decir estos somos, música, baile, color, historia y una conexión profunda con Aguascalientes. Y lo más bonito es que muchas canciones que hoy consideramos de toda la vida surgieron ahí, como Vista Alegre, Ferrocarrileros, Polka Agüitas y mi favorita, Pelea de Gallos. ¿Sabías que esta canción fue escrita por un chileno, amigo del profesor Juárez? Yo tampoco lo sabía y me sorprendió muchísimo. Además de los detalles del baile fueron muy cuidadosos. Por ejemplo, el faldeo no se hacía por debajo de los hombros, como en Colima o Jalisco. Aquí se hizo la cultura de los hombros, buscando una identidad distinta y propia. La primera vez que se presentó el ferial fue en medio de una calle. Solo las 3 parejas, algunos músicos y con mucha pasión. Desde ahí se convirtió en el corazón cultural de la Feria Nacional de San Marcos. Para mí este capítulo fue el más interesante de todos, no solo porque descubrí el origen de una canción que me encanta, sino que entendí cómo una idea y un proyecto artístico puede dar voz a todo un estado. Ahora les platicaré un poco de las danzas tradicionales respectivas de Aguascalientes, con Danzar bajo el cielo claro. Este capítulo me dejó una fuerte impresión emocional. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de cómo las danzas tradicionales no son simples actos decorativos ni espectáculos turísticos, sino expresiones profundas de identidad, historia y fe. A través de la palabra de la autora comprendí que cada paso, cada vestuario y cada instrumento que utiliza en estas danzas tiene un significado que conecta con las raíces más profundas de las comunidades. Particularmente la descripción de la danza de los matachines me conmovió, no solo porque representa un sensiterismo entre las indígenas y el cristiano, sino porque la autora transmite con claridad quienes bailan lo hacen desde el alma. Muchos participan por promesa, por fe, por agradecimiento. Esta dimensión espiritual y simbólica es algo que rara vez se visibiliza cuando se habla de cultura popular, y me pareció muy valioso que el capítulo represente esa mirada. Además me gustó mucho cómo el texto enfatiza el carácter colectivo y generaciones de las danzas. Se nota que en muchas comunidades no bailan los adultos o los mayores, también lo hacen los jóvenes y los niños, y eso habla de común compromiso con la provisión cultural. Las danzas funcionan como un puente entre generaciones y eso me pareció muy bello. Después la autora Ivonne nos cuenta sobre los sabores y saberes de Aguascalientes. Este capítulo fue en muchos sentidos un viaje emocional. Me hizo recordar a mi abuela cocinando en los aromas familiares en la cocina y las conversaciones alrededor de la mesa. Pero más allá de eso me pareció un homenaje sincero a la sabiduría cotidiana que habla sobre la cocina tradicional, especialmente en manos de mujeres que por generaciones han prevenido la identidad de su tierra a través de los que cocinan. Me llamó profundamente la atención cómo la autora trata la cocina como una forma de conocimiento. A menudo lo culinario subestimado reducido a recetas o actividades domésticas, pero en este capítulo se pone en valor como un acto cultural, político y emocional. Las maneras en las que se habla de los ingredientes como el maíz, cirroyo, el chile local, las formas de cocción tradicionales, revela una conexión fuerte con el territorio y con las historias de los pueblos. La cocina, como dice la autora, no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma y la identidad. Eso me pareció una idea poderosa, cuando alguien cocina con saber y le dado.
está contando una historia perpetuando en un legado, y me encantó cómo se visualiza el rol de mujer en esta cadena de transmisión, porque muchas veces se pasa por alto todo lo que enseñan y resguardan y revientan a través de la comida. Otra cosa que me gustó fue cómo relaciona la comida con la comunidad, los mercados, las ferias, las cocinas de los hogares. Todos estos lugares aparecen como escenarios culturales donde se cruzan saberes y recuerdos y afectos. Comer en Aguascalientes, según este capítulo, no es probar un platillo, es experimentar una forma de ser y de pertenecer. Al terminar de leer me quedó una sensación cálida y renovando respeto por la cocina, tradicional y mexicana. Este capítulo me hizo pensar que si queremos conservar nuestra cultura debemos comenzar por proteger y valorar estos saberes que viven en más de lo cotidiano, como lo que preparamos y compartimos, recordamos al sentarnos en la mesa. Hoy les tengo un recorrido especial por una tierra que, aunque pequeña en tamaño, es gigante en alma, en historia y en fiesta. Sí, hablo de Aguascalientes, porque Aguascalientes no solo es un punto en el mapa, es un corazón latiendo en el centro de México. Y late con fuerza, late con cultura, con tradición, con orgullo y, claro, con una energía que se desborda en cada feria, en cada calle, en cada historia. Imagínense una ciudad que desde sus orígenes ha sido paso obligado, cruce de caminos, un lugar donde la historia se escribe entre locomotoras y leyendas, entre aguas termales y el bullicio de una cantina. Esa es nuestra tierra. Aguascalientes es fiesta porque sabe reírse de la rutina, porque vive con intensidad cada celebración, pero también es fiesta porque, como dice el dicho, aquí hasta la muerte se celebra. No por morbo, sino por tradición, por arte, por esa manera tan nuestra de mirar de frente a lo inevitable y hacerlo poesía. Hacerlo calaverita, hacerlo color. ¿Y cómo olvidar la Feria Nacional de San Marcos? La verbena abrileña, donde todo México cabe y también el extranjero, donde los sonidos se mezclan, desde el brinco de los caballos en el palenque hasta el grito del vendedor de gorditas. El aplauso al artista callejero y el murmullo de una pareja que se enamora por primera vez en medio del bullicio. Pero no todo es fiesta en el sentido literal. Aguascalientes también celebra su cultura todos los días, en sus museos, en sus universidades, en la manera en la que su gente conversa con respeto, trabaja con pasión y recibe con los brazos abiertos a quien llega. Esa ciudad tiene memoria, tiene orgullo y tiene algo que a veces escasea. Autenticidad, aquí no se aparenta, aquí se es. ¿Saben qué es una tierra buena? No es solo la que da frutos, es la que guarda historia, sudor y espíritu, aquí, en Aguascalientes. Bajo este sol que no perdona, nacen las uvas como nacen los sueños, entre polvo y esperanza y mucho trabajo. 3 uvas, 3, el globo rojo, el Salvador y aquella sagrada para el vino dulce y potente. Más de 3,000 hectáreas las cobijan, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que los viñedos eran señores del paisaje, hasta que las industrias se tragaron la tierra. Uno de esos grandes hombres, Jacinto López Pimentel, transformó su terreno en la segunda huerta más grande del estado, 13,000 hectáreas. Y aunque no hacía vino, vaya uvas las suyas. Era 1789 y su fruto ya tenía alma. ¿Sabías que el licor de uva fue legal en 1769? Le llamaron chiringuito, nombre curioso, ¿no? Como salido de un cuento. Y años después vino la compañía vinícola, la Feria de la Uva en 1957. Y con ella, sueños embotellados y sonrisas con sabor a mosto. Pero no todo fue vino, también hubo mezcal. El mezcal, tan bravo como noble. En 1728 ya existía un contrato para producirlo, y en 1780, 300 toneles rumbo a España, desde la hacienda del Palo Alto. ¿Te imaginas? Nuestro mezcal cruzando mares. Hoy esta tradición la sostienen las manos de la gente como César Mateo y Lucía Hernández. Ellos no solo hacen mezcal, crean legado. Agave silvestre, horno de piedra, alma en cada gota. Así nace el mezcal 100% artesanal de Aguascalientes. Y con ellos muchos más decidieron que su tierra también era buena. Porque eso es Aguascalientes, una tierra que fermenta historias, que destila identidad. Una tierra que no olvida que antes del vino y el mezcal hubo manos, hubo lucha y sobre todo hubo amor, porque lo que así crece.
Pues quién diría que el mezcal de aquí de Aguascalientes en aquella época pues ya estaría saliendo comercializado a España. Es algo que pues ya actualmente tenemos muy normalizado, por así decirlo. Pero bueno, como último capítulo tenemos La Última y nos vamos. Un episodio un tanto especial, o bueno, al menos para mí, que nos ofrece Ivonne, donde pues siempre que decimos la última y nos vamos, pero nadie se va, ¿cierto? Porque esa última copa, ese último baile, esa última palabra, es solo una excusa para quedarnos un rato más, para estirar la noche, para resistirle al adiós. En esta historia la fiesta no solo es una fiesta, es resistencia, es desahogo, es la forma en que una generación entra, se sacude el polvo del olvido aunque sea bailando, porque a veces el cuerpo se convierte en el único manifiesto posible. Y entre trago y trago, risa y llanto, entendemos que no se trata de la última, sino de lo que no queremos dejar ir, de lo que aún duele pero también nos hace sentir vivos. Así que, si tú también estás en una fiesta interminable, donde todos dicen que ya se van, pero nadie cruza la puerta, quédate. Tal vez ahí también estés encontrando tu propia forma de no rendirte. Y así llegamos al final de este recorrido por las historias, sabores, sonidos y colores que hace de Aguascalientes un lugar único. Hoy descubrimos que nuestra cultura no solo vive en los grandes monumentos, sino en los túneles de asientos, en los fósiles del Cerro del Muerto y en las calles de cada barrio. Sí, y también en lo simbólico como el Cristo roto o los bailes del ferial. La identidad se va construyendo con lo que heredamos, pero también con lo que decidimos conservar y transformar. Me encanta pensar que hasta en una receta puede contar una historia. Totalmente. La cocina, la danza, los mercados, todo eso también es patrimonio. Y muchas veces quienes los cuidan son nuestras abuelas, nuestras vecinas, las personas que nos salen en los libros, pero que sostienen la cultura en sus manos. ¿Y qué decir de la fiesta, no? Aguascalientes es alegría, es mezcal, es música, es calle. Hay celebraciones que nacen y otras que se apagan, pero todas nos enseñan algo sobre quiénes somos y cómo nos conectamos con los demás. Así es, entonces Aguascalientes es muy diverso y creo que lo más valioso es que cada quien puede encontrar un pedazo de sí mismo en estas historias, porque la cultura no está en el pasado, está en el presente, en lo que hacemos hoy para que no se pierdan esos rostros y rastros que nos definen. Gracias por escucharnos y recuerden, la cultura está viva y vive en ti.